Muy buenas tardes para todos y cada uno de nuestros amigos. Damos una cordial bienvenida a todos ustedes en este momento, en este día. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros compañeros, estudiantes, practicantes, esoteristas, que siempre sacan su espacio para conectarse con estos estudios, con los estudios de la Escuela Samaeliana, con los estudios de la Escuela Samaeliana en estudios en esoterismo. Valga la redundancia para todos ustedes. Y vamos a conectarnos. Hoy tenemos un tema importantísimo para tratar con todos ustedes. Hoy tenemos un tema importantísimo para estudiar. Hoy traemos la tercera parte de los estudios a nivel esotérico del Sagrado Libro de Pista y Sofía, la Biblia gnóstica. Hoy vamos a tratar de compenetrarnos a estos estudios maravillosos de la pistisofía, de los misterios aeónicos, de los misterios que corresponden, pues de hecho, a esa sabiduría antigua, pero que es tan vigente en la actualidad porque todo iniciado, toda persona debe vivirla, debe practicarla, debe desarrollarla dentro de sí mismo. De verdad, estamos muy contentos, el cielo nos está dando una nueva oportunidad y queremos pues a todos ustedes donde quiera que se encuentren saludarlos de forma fraternal, de corazón. Tengan en cuenta que un servidor Edinson Valencia, simplemente soy un mediador más, simplemente soy un servidor, simplemente soy un misionero, soy una persona que está tratando de cumplir pues como una misión, esa misión que tal vez el ser le encomienda a uno, el Padre que mora en silencio le encomienda a uno, y poco a poco pues uno va encontrando la razón de ser de su vida, de su existencia, y considero que esta es mi razón de ser, esta es mi existencia, y pues trato de hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, con muchas ganas a quien le pueda servir. Estamos aquí en la sala de conferencias de la Escuela Samariana de Estudios en Esoterismo. Ustedes pueden ver unas imágenes atrás de mi persona, unas imágenes que les voy a presentar ahora, con las cuales pues vamos a tratar de desarrollar, con las cuales vamos a tratar de hacernos entender en relación a lo que corresponde al tema del día de hoy. Vamos a estudiar esta tercera parte en relación a los misterios de Pistisofía y vamos a tratar al máximo de verdad de poder extraer lo mejor de toda esta información, de todas estas sagradas interpretaciones, de toda esta parte develada dejada por el maestro Samael Omeor, por el logo Samael Omeor, y damos a todos ustedes una cordial bienvenida donde quiera que se encuentren, a todos los que nos están dando en este momento su saludito. Por ejemplo, aquí tenemos a Carmen Rosa Sainz, dice muy buenas tardes. Bienvenida, Carmen. Tenemos por aquí a Ana Sanabria, dice muy buenas tardes, hermanos. Gracias, maestro. Bienvenida. Tenemos a don Gilberto Arlán, dice muy buenas tardes, profesor. Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, don Gilberto. Y tenemos también, dice Carmen por acá, profesor Edison Valencia, paz inferencial, bendiciones infinitas por darnos la enseñanza. Con todo el gusto, Rosa, lo hacemos con muchísimo amor, con mucho corazón, con las ganas que cada día pues tratamos de mantener en estos estudios para compartirlos. Y de verdad agradecemos por su participación, agradecemos la participación de las personas que también se están conectando en este momento, a todos aquellos que siempre pues gustan de ver estas conferencias, aquellos que nos dan su saludo y los que están ahí de forma incógnita, de forma oculta, misteriosa, pero que sabemos que lo hacen de corazón, siempre tratando de conectarse. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y a todos los que nos brindan su saludo, pues les agradecemos porque pues realmente esto nos motiva para seguir adelante en los estudios que corresponde a la ciencia gnóstica, ¿verdad? Al gnosticismo universal, a la doctrina samaeliana y a toda una cantidad de enseñanzas dejadas por grandes maestros, grandes sabios que han dejado su aporte al servicio a la humanidad. Saludamos a Norma Sepúlveda, dice muy buenas tardes desde Monterrey, México. Bienvenida, Norma.
Saludamos también a Susana Tallesia, que es Ada, dice por aquí, hoy aquí es día libre, por suerte lo puedo ver en directo. Y sigue así, llevando la interpretación de Samael a la distancia, porque su país y el mío quedan lejos. Eh, abajo recibo. Bien, muchas gracias, Susana, muy amable. Perdón, Ada, gracias, porque sabemos que también siempre mientras puedes te conectas para estudiar. Y nos dice, conocimiento y traspasa océanos. Estas interpretaciones de Samael a un huevo. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos, compañeros, hermanos, fráteres, estudiantes, simpatizantes, instructores, misioneros, todas las personas que ven estos videos, porque sabemos que muchos lo ven nuestras conferencias de primera cámara, muchos instructores de Gnosis, muchos misioneros y muchas personas que van militando en estos estudios. Sabemos que ven nuestros videos, personas que están buscando sobre esta sabiduría, sabemos que ven nuestros videos y de verdad que esto es algo gratificante en relación a la misión que estamos realizando. Tengan en cuenta que hoy vamos a estudiar los otros apartes que nos corresponde, pues de hecho, a nivel de estos estudios del Sagrado Libro de Pista y Sofía, hoy nos corresponde entrar un poco más profundo, ¿verdad? Tratar de extraer un poco más de esas enseñanzas, de esas revelaciones del Logo Samael, y vamos a tratar de hacerlo de lo mejor posible, poniendo en este momento cada uno de nosotros nuestro tercer estado de conciencia, activando, pues de hecho, plasticidad neuronal, activando nuestro nivel de conciencia particular, conectándonos, entrelazándonos en forma cuántica para poder extraer lo mejor de lo mejor y no permitir que el agregado psíquico, nuestra mala secretaria, esos yoes psíquicos, pues nos generen eh, problemas, ¿sí? Nos cambien, nos den malas interpretaciones. Vamos a tratar de estar lo más ubicados posible para que de esa forma podamos extraer lo mejor de lo mejor en el tema de la tarde de hoy, ¿ok? Así que también saludamos en este momento a Lubilla Hoyos, dice, bendecida tardes para todos. Mil gracias, maestro, por estas enseñanzas. Un abrazo de luz y fortaleza. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por su saludito, por conectarse y lo hacemos con muchísimo cariño a quien le pueda servir. Ese es nuestro interés, a quien pueda ayudar. Sabemos que a muchas personas les está ayudando, les está sirviendo y pues lo seguiremos haciendo hasta donde el cielo no lo permita. Antes de comenzar el tema de la tarde de hoy, quiero que tengan en cuenta ustedes lo siguiente. El famoso y extraordinario Prometeo Lucifer, que es aquel Prometeo de la historia, de aquellos mitos, de aquellas narraciones antiguas, aquel extraordinario Prometeo Lucifer que algún día de su propia existencia tomó la decisión de robar el fuego de los dioses, sacar el fuego del laboratorio, del taller de aquel vulcano y robar ese fuego, ¿no? Tomarlo para sí mismo y posteriormente llevarlo hacia los humanos, hacia los hombres, para poder ayudar al hombre, para poder ayudar a la humanidad, aquellos que tomaran la decisión de trabajar directamente con los misterios del fuego, con los misterios de la luz. Por eso Prometeo tiene esa gran misión de ayudarnos a cada uno de nosotros a despertar ese fuego, esa luz interior, y por eso él toma ese fuego de Hefestos, del laboratorio de Hefestos o de Vulcano, para depositarlo en los órganos creadores, para depositarlo en las glándulas endocrinas sexuales de todo ser humano, de todo hombre, de toda mujer, para que ahí el ser humano comprendamos que están las herramientas de ese gran taller del universo para poder lograr la regeneración en cada uno de nosotros, las grandes transformaciones espirituales y el despertar de nuestra conciencia. La adquisición de la luz está exclusivamente
en el laboratorio de cada uno de nosotros, que se llama el laboratorio sexual, en el gran taller de Vulcano, donde se tienen que entremezclar, donde se tienen que fundir los metales. Nosotros tenemos que trabajar con la metalurgia para poder fundir los metales en el laboratorio sexual y de esa forma sacar lo mejor de lo mejor, refinando, y de esas refinaciones, pues nosotros vamos a lograr la adquisición de la luz mediante el trabajo con el fuego. Así lo enseña Prometeo Lucifer, así lo explican los grandes cabalistas, así lo enseñan los grandes alquimistas, así lo han explicado los grandes sabios, así lo enseñaron en la Edad Media. Elifaz Levi, a través de los misterios de este maravilloso maestro interno que trata de refinarnos, de purificarnos, de limpiarnos mediante diferentes pruebas. Y me quiero referir, pues, de hecho, a aquel personaje enigmático, aquel ser que tiene forma de bestia, pero que en el fondo realmente es profundamente divinal y sagrado. Y ahí es donde nosotros vamos a tratar de desarrollar el tema en la tarde de hoy. Espero que ustedes estén lo más conectados posible. Si ustedes se confunden, pueden preguntar. Si sienten algún vacío, eh, alguna situación de incomprensión, pueden preguntar. Y los que de pronto se confundan y no quieran seguir en el video, en la conferencia, pues se pueden retirar, no hay ningún inconveniente. Considero que este tipo de conferencias se está entregando para personas que tienen una mente muy maleable, dúctil, y que tienen estudios en este campo y que cada día quieren avanzar más en estos estudios. Para ese tipo de personas es que considero que este tipo de enseñanzas es. De lo contrario, cualquier persona que mire este tipo de información le va a aburrir y le va a dar sueño y se va a retirar de verlo, porque no lo va a comprender al nivel que lo estamos pues entregando en estos momentos, gracias a la doctrina del maestro Samuel Weber. Bien, queridos amigos, vamos a empezar a desarrollar el tema y damos también el saludo a Juan Quintero. Dice, hola, muy buenas tardes, saludos a todos mis fráteres desde Caracas, Venezuela, paz y felicidad. Y también ella dice por acá, hola a todos, saludos desde Montevideo, Uruguay. Bienvenida. Y tenemos aquí a Elia Alcántara Trejo, dice, saludos a todos desde Atlacomulco, México. Para todos nuestros amigos, fráteres mexicanos y de todos los países que sabemos que se conectan, muchísimas gracias. Muy amables. Y comencemos. Nosotros habíamos quedado para iniciar directamente el estudio del capítulo número 2. Vamos a desarrollar el capítulo número 2. Vamos a tratar de compenetrarnos con este estudio, a tratar de extraer lo mejor. Y vamos a empezar con un pequeño rótulo del capítulo número 2 que dice, Jesús y sus discípulos se sientan en el monte de los olivos. Comienza la parte velada. Sucedió entonces que los discípulos se sentaron en el monte de los olivos, hablando de estas palabras y regocijándose con gran placer y alborozándose sumamente y diciéndose unos a otros, benditos somos ante todos los hombres de la tierra, porque el Salvador nos ha revelado esto y porque hemos recibido la plenitud final total. Eso decían. Mientras Jesús se sentaba un poco alejado de ellos, vuelve a aparecer otro pequeño rótulo, dice por acá una pequeña frase. Una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús. Y sucedió entonces que en el 15º día de la luna, en el mes de Tibi, que es el día en que la luna está llena, en ese día entonces cuando el sol había aparecido en su marcha, llegó tras él una gran fuerza luminosa, brillando de manera extraordinaria, y no había medida para la luz en ese conjunto con esa fuerza, pues salió de la luz de luces.
dio del último misterio, que es el 24º misterio, de adentro y afuera. Entre paréntesis, esos que están en las órdenes del segundo espacio del primer misterio. Y la fuerza luminosa descendió sobre Jesús y lo envolvió por completo mientras se encontraba sentado alejado de sus discípulos. Y brilló extraordinariamente y no había medida para la luz que estaba sobre él. Esto nos dice el maestro en la parte, o nos dice el Sagrado Libro de Pistisofía en la parte velada. Vamos a ver qué nos dice el maestro Samael con su interpretación. El 15º día de la luna corresponde con Lucifer. La clave de Lucifer es el arcano AZF, la fuerza sexual. Incuestionablemente, el poder creador del Logos está en los órganos creadores. El sol interior profundo resplandece en el camino del iniciado. La fuerza sexual luminosa brilla extraordinariamente en el aura de los cristificados. La fuerza sexual, en última síntesis, viene de la luz de luces, que es precisamente el Logos. Incuestionablemente, la luz sale del último y primer misterio, que es en realidad el 24º misterio de la gran obra de el trabajo en el gran taller del universo. Todo lo que en estos párrafos hemos dicho lo entienden completamente los artistas herméticos de calidad. Indubitablemente, los artistas herméticos pertenecen a las órdenes esotéricas que trabajan en el segundo espacio del primer misterio. Entiéndase por segundo espacio del primer misterio las regiones donde viven los sabios herméticos. El anciano de los días habita en el primer espacio del primer misterio y a él corresponde exactamente el primero de los 22 mandamientos de la ley de Dios. Esto nos lo dice así el maestro, así nos lo explica. Así que en este momento les voy a presentar la gráfica y quiero que ustedes la miren muy bien. Por este lado, una gran fuerza luminosa descendió sobre Jesús. 15º día de la luna. El 15º día de la luna, disculpen ustedes ahí, en ese pequeño círculo que lo hemos representado como la luna, aparece el número 15. Lo que pasa es que la lámpara nos está tapando el número 15, pero ahí está el número 15 dibujado dentro del círculo que representa la luna. Y en la parte de abajo pueden ver ustedes el número 24 y el número 6. Posteriormente encontrarán ustedes lo que pueden leer en el tablero en relación a los órganos creadores, en relación a esos misterios que todo ser humano debemos desarrollar. Obsérvenlo muy bien. Todas las órdenes esotéricas, ¿sí? Todas esas órdenes esotéricas son de las cuales vamos a tratar de desarrollar en el tema del día de hoy, en relación a esas órdenes que corresponden al segundo espacio del primer misterio, donde viven los artistas herméticos. Y posteriormente ustedes se darán cuenta de este lado que encontramos nosotros el gran taller del universo y sacaremos una suma total en relación a los diferentes números que vamos a desarrollar durante el tema. Todo esto va a ser en relación a la sabiduría exquisita, los extraordinarios misterios del maravilloso Lucis, luz, o el portador de la luz, que en este momento quiero referirme a este señor conocido como Lucifer. Lucifer es el portador de la luz, Lucifer es el portador de los misterios.
Lucifer es el que tiene la sabiduría, es el que tiene realmente los conocimientos más profundos de la sapiencia, del conocimiento que permite que el ser humano pues pueda indagar, conocerse y regenerarse, purificarse dentro de sí mismo. Así que tengamos en cuenta en estos momentos que vamos a desarrollar el tema en base a los diferentes puntos que el maestro nos está dando a través de la develación de Epistizofía para poder entender los misterios que nos da a través del estudio del gran y extraordinario Luz, portador de la luz, que no es más ni menos que Lucifer. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Tengan en cuenta que el venerable maestro nos está hablando a nosotros sobre el 15º día de la luna en el mes de Tibi, el día en que la luna se encuentra llena. Los misterios de Tibi, o el 15º día de la luna en el mes de Tibi, tendríamos que interpretarlo de la siguiente manera. Tendríamos que viajar a través de tiempo y espacio a la extraordinaria cultura de los egipcios y darnos cuenta que los egipcios fueron unos grandes sabios y maestros y ellos dieron a formar un calendario que hoy todavía se relaciona con el nuestro, porque de los egipcios se formaron 12 meses. Los 12 meses los dividieron en grupos de 30 y durante el desarrollo de esos 12 meses que ellos dan, hay un mes que es el mes número 5. El mes número 5 comienza a partir del 15 de noviembre y termina el 15 de marzo. Por eso es que estos misterios dicen que en el 15º día de la luna, en el mes de Tibi, el día en que la luna está llena y que corresponde directamente con Lucis o con Lucifer, los misterios del fuego. Cuando vemos el quinto mes y vemos el 15º día de la luna en el mes de Tibi, porque Tibi es un mes dentro de los egipcios, pero el 15º día se relaciona directamente con el mes de noviembre, y el mes de noviembre pues es un mes que representa el 11, y el día 11 pues den cuenta ustedes que se corresponde con la persuasión y con los misterios del trabajo con el número 11, que es el número 2, y el número 2 es justamente el Cristo cósmico. Es justamente aquella fuerza de luz. Estamos hablando con los misterios del sol, con los misterios del sol absoluto, con los misterios absolutos de ese sol radiante universal. Pero ¿qué ocurre? En el misterio de Tibi, en aquellos misterios del mes de Tibi, en el 15º día de la luna, esa luna se encuentra llena. Ustedes han visto la luna llena, ¿verdad? Y en esa luna llena, en el mes quinto, está amparado ante la ley cósmica, está amparado ante la justicia cósmica, ante aquellos misterios que corresponden al Budi, que corresponden directamente a aquel Budi o aquel alabastro fino y transparente, donde tiene que arder la llama de Prajna, los misterios del Cristo. Nos damos cuenta que no es una casualidad por qué ese libro de Epistizofía tiene que decirse en estas cosas y por qué esos misterios están ocultos como lo está develando el Logos Samael. Nos damos cuenta de cómo esta sabiduría tan antigua tiene que aparecer tal vez en esta época, tenía que ser así, para que nosotros los estudiantes gnósticos entendiéramos que estamos llamados, queridos hermanos, a salirnos de ese sueño en el cual nos han mantenido, a salirnos de ese proceso hipnótico de ignorancia, donde aparentemente nos han dicho grandes verdades, pero que cuando un estudiante gnóstico toma la decisión de querer revolucionarse, de querer enseñar, estudiar, para enseñarle a la humanidad, los directivos o personas que dirigen no les gusta, se incomodan. ¿Por qué? Porque tú enseñas y lo quieres hacer con amor al servicio a la humanidad.
Hay que tener en cuenta que en estos momentos estamos en unos niveles de avance, de crecimiento, y no nos podemos quedar únicamente con enseñanzas que simplemente mantienen un cierto nivel intelectual, pero que no nos permiten entender realmente la profundidad de aquellos conocimientos que están encerrados, que se encuentran esculpidos, guardados en letras de fuego encendido en el Sagrado Libro de Pistisofía y en diferentes obras que el venerable Logos Samael dejó al servicio de la humanidad. Hay que tener en cuenta que el 15º día de la luna, mes 5, día 15, cuando la luna está llena, cuando está predominando este señor que se llama Lucis, Christus Lucifer, es los misterios que corresponden directamente a él a través del trabajo en la novena esfera. Por eso quiero que ustedes analicen eso. Cuando el Logos Samael nos dice que los misterios de este señor, de este sabio, de esa fuerza llamada Lucifer, se relaciona con el día 15, décimo quinto día de la luna, cuando la luna está llena, cuando se está trabajando con los misterios de la gran esfera en el número 9 o en la novena esfera. Ahí aparece él. Y él tiene los misterios de rescatarnos, tiene los misterios de regenerarnos, él tiene los misterios de purificarnos, él tiene los misterios de colocar nuestros valores ante la balanza. Él tiene los poderes ígneos del fuego que posteriormente se tienen que convertir en luz dentro de cada uno de nosotros, pero Él nos tiene que pesar a cada ida, a cada subida, a cada bajada, a cada movimiento que realizamos. Él tiene que colocar en esa balanza esos valores, tiene que colocar aquellas obras, tiene que colocar aquellos procedimientos que cada uno de nosotros tiene que hacer. Él tiene que sopesarnos ante diferentes pruebas que Él nos coloca. Él debe aplicar en cada uno de nosotros eso que se llama la tentación. Él tiene que poner de instante en instante tentaciones para que nosotros las trascendamos mediante nuestro propio trabajo particular. Él tiene que estar midiendo en esa balanza los niveles del fuego, los niveles de la castidad, los niveles de ese trabajo alquímico, de cómo está fluyendo ese trabajo particular en cada uno de nosotros mediante la muerte psicológica. Él tiene que estar midiendo con la balanza qué obras de misericordia, qué tipo de trabajo estás haciendo al servicio de la humanidad para poder lograr los merecimientos, para poder lograr el Dharma y con ese Dharma poder ir trascendiendo las diferentes situaciones que la vida se presenta y las diferentes pruebas que Él va a colocar y las diferentes ayudas que el Cristo nos va a dar a nosotros en nuestro propio camino espiritual. Él tiene la espada del fuego, Él tiene los misterios del fuego. Por eso es que Prometeo roba el fuego del taller de Festos, de Vulcano, y se lo entrega al humano, lo deposita en los órganos creadores, y sus órganos creadores se convierten en aquel taller, en aquel laboratorio, para que posteriormente ese fuego ascienda por la columna espinal y llegue hacia la parte superior, hacia la glándula pineal, hacia la glándula hipófisis, hacia la glándula tiroides, hacia el corazón y active, despierte todos nuestros centros, chakras, ruedas magnéticas, despertando la conciencia, elevando, desarrollando los poderes. Pero todo esto es posible si nosotros estamos dispuestos a trascender los diferentes procesos, las diferentes pruebas y todo lo que tiene que pasar en el camino de cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta que estos grandes misterios de la vida y de la muerte, esos grandes misterios con el Señor de la luz, con el Cristo Lucifer, con el gran Prometeo Lucifer, con el gran macho cabrio de Méndez, como dice el maestro, aquella figura que no faltaba en las casas de los alquimistas medievales, pues realmente tenemos que tener en cuenta que ahí es donde está el trabajo. ¿Por qué el número 15?
porque el número 15 representa la pasión, porque el número 15 representa la tentación, porque el número 15 representa aquellos estados que el iniciado debe pasar para poder ir avanzando, ir desarrollando, ir creciendo mediante su propio trabajo espiritual. Si no trascendemos las pruebas del número 15, lo más seguro es que caemos en la carta número 16, que corresponde a la torre fulminada. Es la caída fatal, la caída terrible. Y ahí es donde, pues, como iniciados podemos fracasar. Nosotros necesitamos entender que los misterios, la sabiduría se adquiere trabajando y trascendiendo las diferentes pruebas en el número 15, cuando la luna está llena, cuando este Señor que ustedes ven acá está activo, está presente, está ahí, ¿sí? Atento, observándonos, atento con nosotros, está a cada momento tratando de mirar a ver cómo nos redime, cómo nos purifica, y de esa forma nosotros también le ayudamos para ir blanqueándolo, para ir perfeccionándolo, para ir transformándolo, para ir quitándole la fealdad que contiene e ir convirtiéndolo, pues de hecho, en esa divinidad real que es, pues de hecho, un ángel, es un arcángel, es un ser superior. Hoy nos lo presentan como el Machucaurio de Méndez, como una figura totalmente monstruosa, deforme, parece un híbrido, pero realmente en su interior tiene una belleza extraordinaria y él lo único que quiere es ayudarnos. Y por eso en esta parte de Pistisofía aparecen los misterios de este Christus Lucifer y aparecen los misterios que nosotros debemos entender que hay que trabajarlo, como ustedes ven acá, en ese extraordinario eh, taller, en el taller, en ese maravilloso taller que no es más ni menos que nuestro propio trabajo alquímico, en ese taller donde se mueven los grandes sabios, donde se mueven aquellos trabajadores del taller de la gran obra universal que se encuentra en el segundo espacio del primer misterio. ¿Qué significa esto, queridos compañeros, fráteres, hermanos? Todos aquellos que trabajemos con los misterios de la carta número 24, que es el telar de Dios, con los misterios del 24 misterio, adentro y afuera, afuera y adentro, quienes trabajemos con los misterios de la transmutación en el gran taller del universo, tenemos la gracia o tendremos algún día la dicha de pertenecer a aquellos artistas herméticos que viven en el segundo espacio del primer misterio. Esto hay que entenderlo porque el maestro Samael realmente, perdónenme ustedes que uno se tome como el atrevimiento de tratar de interpretarlo, pero realmente el maestro Samael es gigantesco en su sabiduría. Estamos hablando de un logos, estamos hablando de un ser que tiene una conciencia tan avanzada, un ser despierto en su totalidad, que no es fácil. Tengamos en cuenta que el segundo espacio del primer misterio corresponde con el Sacratísimo Espíritu Santo, y aquellos que trabajemos con los misterios alquímicos, aquellos que trabajemos con los grandes rituales y los grandes mantras, aquellos que trabajemos con los misterios de el nacimiento segundo que corresponden al Sacratísimo Espíritu Santo, seremos aquellos que nos ganaremos algún día, en alguna existencia, los derechos de vivir en el segundo espacio del primer misterio. El maestro Samael dice que al primer misterio corresponde el primer mandamiento y el último mandamiento, y el último misterio y el primer misterio, y que se corresponde con el 24 misterio, que es el tejar, que es el telar, que es el tejer, que es el misterio de la tejedora, que es el misterio de aquella mujer que teje y desteje los misterios, las vestimentas de aquellos hombres que están trabajando en los procesos alquímicos. Aquellos que trabajemos con el telar de Dios, tenemos la dicha de poder penetrar directamente a esos misterios del desarrollo del alma,
de adquirir el alma, de crecer en el alma, de desarrollar nuestras esencias, nuestra conciencia, de desarrollar toda esa constitución de alma que tanto nos hablan los religiosos, que tanto hablan diversas enseñanzas, pero que en realidad se tiene que ir haciendo paso a paso, adquiriendo esencias, virtudes, dotes, poderes, facultades, voluntades, leyes, atributos, amor, comprensión, sabiduría, tenacidad, desarrollo de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Todo eso corresponde directamente a la adquisición y desarrollo del alma, pero para poder tener el alma hay que trabajar con el misterio 6, en el misterio 24, con la ayuda de ese misterio que nos está hablando el capítulo hoy, capítulo número 2, que es el 15º día de la luna, que corresponde con el número 15, pero tengan en cuenta ustedes que el 15 es con Lucifer, pero el número 15 se desdobla o se, podríamos decir, se suma y nos daría 1 más 5, el número 6, los misterios del alma, los misterios que corresponden al trabajo del alma en el número 24, que es el telar de Dios. Estos tres números se relacionan uno con otro, 24 al 6, 15 al 6, y los tres son parte del desarrollo del alma, son parte de los misterios que corresponden al desarrollo interior profundo en cada uno de nosotros. Ahora, quien trabaje con los misterios del gran taller del universo tendrá la dicha en ese taller del gran misterio de desarrollar aquellas extraordinarias fórmulas de la sal, el azufre y el mercurio, y podrá transformar los diferentes metales pesados, aquellos metales densos, en metales más sutiles, porque los trabajadores en el taller de Festos o de aquel extraordinario Prometeo, pues tengamos en cuenta que son los misterios que nos lleva a convertirnos a nosotros en aquellos metalurgios, en aquellos trabajadores de los metales, y ir refinando diferentes metales pesados, muy densos, en metales mucho más refinados, para ir logrando los diferentes avances y crecimientos de nuestra propia obra particular e individual. Todo esto lo enseña, lo explica, nos lo está en este momento dando la doctrina samaeliana, la doctrina del Logos Samael, la doctrina del Maestro con sus interpretaciones en Mistisofía. En este momento estamos en un campo donde debemos entender que la fuerza luminosa que descendió sobre Jesús, como dice el Maestro, no es más ni menos que el trabajo en la novena esfera con los misterios del arcano AZF, el día en donde la luna está llena, en el mes de Tibi, en el 15º día. Ahí está la clave, porque la clave es aquellos que trabajen o adquieren los misterios, aquellos que trabajen directamente con los misterios del número 15, la carta de, que corresponde directamente con Lucifer, y por eso este señor aparece ahí con el interés de podernos ayudar a cada uno de nosotros. Parece incomprensible esto, pero como estamos hablando de un capítulo donde ya el maestro nos está llevando, nos está ingresando a los misterios que corresponden al divino Lucifer, hay que tener en cuenta que, como dice aquel ritual sagrado, Lucifer es escalera para subir y Lucifer es escalera para bajar. Ley es ley y la ley se cumple. Nosotros lo aceptemos o no lo aceptemos, pero quien trabajemos con las energías, con la semilla, tendremos que vernos con este personaje en cualquier momento de nuestra existencia. La mayor parte de seres humanos no quieren nada con él. ¿Por qué? Porque nos lo han enseñado a ver de una forma terrible, monstruosa, y nos lo hacen ver como un enemigo. Pero los grandes alquimistas nos lo han enseñado a ver como el amigo que ayuda y que permite el avance, el crecimiento en el camino espiritual de cada uno de nosotros. El gran maestro alquimista Eliphas Levi enseñó sobre los misterios de él
y lo habló de una forma bastante pública para que la gente entendiera de que el trabajo y los misterios estaban con él. El maestro Samael viene y toca sobre él, e incluso ustedes pueden investigar en el libro de las tres montañas, y el maestro Samael dice que él siempre aparecía, y a medida que iba apareciendo en su camino, él se iba purificando, se iba limpiando y se iba convirtiendo cada día en un ser mucho más resplandeciente, mucho más puro. ¿Por qué? Porque el maestro iba haciendo su trabajo, iba limpiando, iba regenerando, iba muriendo al ego y le iba quitando la maldad, la frialdad. Y cuando este personaje lo quería probar, dice el maestro, en ocasiones se le apareció y él lo miraba de una forma amenazante, lo observaba, como quien dice, prepárate, ten mucho cuidado, porque en cualquier momento me vas a encontrar. Cuando este personaje en la vida de cualquiera de nosotros quiere tomar forma, para él no es difícil colocar escenarios, para él no es difícil colocar eh, lugares, personas, colocar pues de hecho espacios donde puede él mover masas para colocarnos a nosotros diversos estados, diversas pruebas, diversos mecanismos de estudio en nosotros mismos. Por eso es que a él se le denomina el portador de la luz. Pero hay que tener en cuenta que para poder tener luz hay que trabajar con el fuego en el laboratorio de Hefestos, en el laboratorio de Vulcano. Y él toma el fuego de ese laboratorio y posteriormente lo moldea. Y de ese fuego surge la luz, porque de la llama surge la luz. Y a medida que ese trabajo se va dando, ese trabajo va avanzando, pues aquellos trabajadores herméticos, aquellos artistas con el pincel y con el martillo, con aquel, pues de hecho, diríamos, no pincel, sino con el cincel y el martillo, con el maceto, empiezan a darle forma a la piedra deforme para poder generar la piedra cúbica, darle forma cúbica. Y de esa forma, quien ayuda en este procedimiento no es más ni menos que este personaje que ustedes ven ahí a mi espalda. Hay algo interesante que la mayor parte de las pruebas que se presentan, muchas de esas pruebas son muy duras y difíciles, y en muchas de ellas caemos, perdemos, pero no son, como dice el maestro Samael, no son pues de hecho la pérdida, no son el fin de nosotros. Tenemos derecho de volver a recuperarnos, de levantarnos y de seguir adelante. Este personaje lo único que quiere es ayudar a cada uno de nosotros en ese avance particular espiritual. Cada uno de nosotros, aunque no lo acepte, lo tiene dentro de sí mismo. Y el día que tomamos la decisión de trabajar con la castidad, con la transmutación, él se pone en actividad. El día que cualquier ser humano toma la decisión de regenerarse, de morir y de lograr la castidad, de servir a la humanidad, él entra en la actividad para ayudarnos. El día que nosotros no queramos trabajar con los misterios que enseña la Gnosis, simplemente él nos hace su esclavo. Y ustedes se dan cuenta que la humanidad es esclava de este Señor en los vicios, en las tentaciones sexuales, en la mundanidad, en todo lo que es drogadicciones, alcoholismo, fornicaciones, abusos, adulterios, todo lo que tiene que ver con el aspecto de la degeneración, donde el ser humano se declina cada día más y no tiene voluntad de escapar, salir de ahí, simplemente es un esclavo. Pero nosotros debemos luchar por salirnos de esa esclavitud. No es fácil, porque los maestros han demostrado que es un trabajo terrible, es un trabajo tenaz, es un trabajo durísimo, pero estamos llamados cada uno de nosotros a vivirlo, a hacerlo de acuerdo a nuestro nivel, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra misión, de acuerdo a la obra que debemos realizar, estamos llamados a hacerlo. Y Él es el que aparece ahí siempre con su espada de fuego diciendo, a ver, demuéstrame con hechos qué es lo que tú quieres.
qué es lo que deseas hacer. Pero el maestro, ¿qué dice? Que este trabajo no es solo únicamente con él, sino que este trabajo se tiene que hacer con exclusividad y en apoyo con la bendita madre de Vicundalini. La madre Ran Io nos ayuda a nosotros en la castidad. La madre Ran Io nos ayuda a nosotros en la muerte psicológica. La madre Ran Io nos acompaña siempre en el camino. Y ella, a la par con él, pues se encargan de ese trabajo de ayudarnos a eliminar todas esas entidades, todas esas cuestiones psicológicas que llevamos dentro. Y por eso es que los grandes maestros se van elevando y se van iluminando, van despertando, se van haciendo maestros, se van convirtiendo en ángeles, arcángeles, potestades, tronos, serafines, divinidades supremas. Lo adquieren a través de ese tipo de trabajo que tanto nos ha explicado el maestro en estas obras, en estos libros, en su literatura, y realmente pues los invito a todos ustedes. Una gran fuerza luminosa desciende sobre Jesús, pero el maestro dice que esa gran fuerza luminosa no es más ni menos que la potencia sexual de cada ser humano. Todo ser humano que adquiera potencia sexual es un ser humano que adquiere luminosidad y se carga de luz, se carga de fuego, se carga de sabiduría, se carga de conocimiento, se carga de sapiencia, se carga de tenacidad, se carga y se llena de amor, se llena de mucha y mucha potencia, y esa potencia se convierte en luz. Por eso entender al maestro realmente no es fácil. Entender lo que él interpretó de Epistisofía considero que es para un ser despierto como él. Nadie lo había hecho antes y solo lo hace él en su vida antes de retirarse. Y ahora, tratando nosotros de verdad, tratando nosotros de ser como bastante confianzudos, como bastante, un poquito, diríamos, pasados, disculpen ustedes que tome este término, hemos tomado esa decisión de estudiar la interpretación del maestro sobre Epistisofía y nos damos cuenta que esto es inmensurable, esto es trascendental, esto es extraordinario. Y quiero exhortarlos a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, para que descarguen este libro, compren lo que este libro lo vende, y vamos a estudiar las escrituras sagradas, vamos a estudiar la obra del maestro Samael en su develación, vamos a estudiar el Pistisofía, vamos a tener este libro en nuestros altares. Es fundamental que este libro esté en nuestros altares particulares. ¿Para qué? Para que esté siempre la representación de la obra del Cristo, los diálogos con sus discípulos, los misterios de los aeones, los misterios del árbol Sefirot, los misterios que corresponden al orden pleromático en toda su extensión cósmica, que está aquí en este libro, y aún lo más trascendental, que esto está escrito en carbones encendidos, en llama ardiente, para todos los que queremos cada día entender un poco más sobre la doctrina, sobre la sabiduría gnóstica. Así que, queridos hermanos, donde ustedes quiera que estén, donde quiera que se encuentren, quiero que tengan en cuenta eso. Esta persona simplemente lo que está haciendo es transmitir la información. No soy nadie. No soy nadie, y especialmente para todos los que de alguna u otra manera son detractores, perseguidores de la obra del Cristo, aquellos que se molestan porque trato de compartir, de enseñar, tengan en cuenta que no soy nadie, simplemente soy un servidor, un misionero más, y lo hago con todo el amor y cariño a la humanidad, a quien le pueda servir. Aquellos que se molestan porque lo estamos haciendo, tengan en cuenta que debieron haber tomado la decisión de hacerlo. Y si no lo hicieron, nosotros lo estamos haciendo porque lo hacemos, porque algo nos dice que lo hagamos y sentimos la necesidad de hacerlo al servicio de la humanidad, de tratar de interpretar al maestro en su obra más magistral, que es Epistisofía. Ahora, después de estudiar este punto, esta parte del capítulo, llegamos a otro pequeño rótulo, otra pequeña expresión del Epistisofía, donde dice, lo envolvió por completo. Y dice, y sus discípulos no vieron a Jesús debido a la gran luz dentro de la cual se encontraba
o que le rodeaba, pues sus ojos se cegaron debido a la gran luz en la que él estaba, sino que vieron solamente la luz, que lanzaba muchos rayos de luz, y los rayos de luz no eran semejantes entre sí, sino que la luz era de diversos tipos y desde abajo a arriba. Un rayo excelente o sobresaliente más que el otro, en una gran inconmensurable gloria de luz. Se extendía desde abajo de la tierra hasta el cielo. Y cuando los discípulos vieron esa luz, sintieron gran temor y agitación. Dice el maestro Samael, en Jesucristo interior de cada uno de nosotros resplandece maravillosa la energía creadora. Continuamos. El logos es unidad múltiple perfecta. En el mundo del logos, la variedad es la unidad. El Cristo íntimo en cada uno de nosotros está más allá de la individualidad, de la personalidad y del ego. En el Señor todos los seres son en realidad uno. En la luz Cristo y en la luz Cristo brotan muchos rayos. Cada rayo logoico es de diverso tipo y de distinta clase. Sin embargo, todos los rayos entre sí constituyen el logos. Cada rayo es la viva expresión de tal o cual adepto de este o de aquel cristificado. Cualquier rayo logoico sirve de fundamento a tal o cual hierofante. Sería inconocible la existencia de algún adepto si excluyéramos del fondo de su ser su correspondiente rayo de luz. Todos los rayos de luz, en última síntesis, se resume en uno, que con inmensurable gloria de luz se extiende desde el abismo hasta el cielo. El maestro nos está diciendo que todos los rayos logoicos, uno es mucho más fuerte que el otro, pero todos son prácticamente el mismo, todos corresponden a la misma fuente. Hay muchos maestros, muchos avataras, muchos mensajeros, grandes sabios, que en su interior tienen su rayo logoico. Y esos rayos logoicos son de diversas clases y diversos tipos. Un rayo más sobresaliente que el otro. O sea, una fuerza que sobresale, pero otra la alcanza y la otra le sobrepasa y posteriormente la otra le sobrepasa o es mucho más poderosa. Estamos hablando de las tres fuerzas primarias de la creación y cada ser despierto, cada maestro de sabiduría tiene un rayo logoico particular, dependiendo a los niveles de ese rayo y dependiendo de la misión y dependiendo de su obra realizada en diferentes vidas. Ese maestro tiene un rayo mucho más fuerte que otro maestro, dependiendo si ya es un maestro cristificado. Capítulo número 3. Jesús ascendió a los cielos. Sucedió entonces cuando la fuerza luminosa descendió sobre Jesús, que gradualmente lo envolvió por completo. Entonces Jesús ascendió a las alturas, brillando extraordinariamente en una luz inconmensurable, y los discípulos lo miraban y ninguno de ellos habló en tanto que él alcanzaba el cielo, sino que todos ellos guardaron profundo silencio. Esto sucedió en el 15º día de la luna, en el día en el cual la luna está llena, en el mes de Tibi. Ya lo explicamos qué es Tibi, qué es el mes, los números y la cábala. ¿A quién se refiere el número 15? Incuestionablemente, es mediante el misterio 15, que es el del tifón Bafómeto, como puede realizarse la ascensión del Cristo íntimo en nosotros. El misterio del Bafómeto se resuelve con el sexto misterio, tú lo sabes.
Jamás pudo faltar la figura hermética del Bafómeto en las casas de los viejos alquimistas medievales. Lucifer Bafómeto nos otorga el impulso sexual mediante el cual es posible la realización de la gran obra. Cuando herimos de muerte al Bafómeto con la lanza de Longinus, transmutamos el plomo en oro. Escuchen muy bien, atentos, porque esto lo está dando el maestro. Lo que yo he explicado no es nada, realmente esto es trascendental. Dice acá, indudablemente resultaría absolutamente imposible cualquier transmutación metálica si derramamos el vaso de Hermes. Recuerden ustedes cuando le estábamos hablando sobre el misterio del segundo espacio, sobre los artistas herméticos. No podríamos llegar a ser artistas herméticos nunca en alguna otra existencia si nosotros derramamos el vaso hermético, si derramamos el vaso de Hermes, si no nos apoyamos en la transmutación de nuestras energías creadoras. Fracasaríamos totalmente, como dice el maestro. Quienes aprenden a usar inteligentemente el impulso sexual pueden realizar la gran obra. La ascensión del Cristo íntimo en nosotros se hace absolutamente posible cuando se comprende el misterio 15, que es el misterio de Lucifer Bafómeto. Así que el gran y extraordinario Lucis Luz, el portador de la luz, ese extraordinario divino daimon, que es no más ni menos que esa potencia a la cual el maestro se está refiriendo en este momento. Tiene una parte velada. Dice lo siguiente: sucedió entonces que cuando Jesús alcanzó el cielo, 3 horas después, todos los poderes del cielo entraron en agitación y se pusieron en movimiento unos contra otros. Y ellos y todos los aeones y todas las regiones y todas sus órdenes, y la tierra entera se agitó. Y todos aquellos que la habitaban, y todos los hombres del mundo entraron en agitación, y también los discípulos, y todos pensaron, por ventura el mundo será arrollado. Y todos los poderes en los cielos no cesaron en su agitación. Ellos y todo el mundo se pusieron en movimiento unos contra otros desde la 3.ª hora del 15.º día de la luna en el mes de Tibi, en ese día en que la luna está llena, hasta la 9.ª hora de la mañana, y todos los ángeles y sus arcángeles y todas las fuerzas de lo alto alabaron a los interiores de los interiores, para que todo el mundo oyera sus voces sin cesar, hasta la 9.ª hora de la mañana. Está hablando de la 9.ª hora, la 9.ª esfera. La ascensión del Cristo íntimo es un misterio sexual de alquimia trascendental y práctica. Esto lo dice el maestro. Ciertamente la ascensión del Cristo en nosotros resulta claramente la sabia combinación de los tres amens. Quiero referirme en forma enfática a las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza y del cosmos. Las tres fuerzas positiva, negativa y neutra, sabiamente combinadas en la fragua encendida de Vulcano, originan la transformación humana, la ascensión del Cristo en nosotros. Estela Maris, la divina madre Kundalini, orienta al navegante en el borrascoso océano. Tendríamos que ir a estudiar la carta del navegador, de aquel que va navegando en el desierto, aquel que va en las aguas. Es una carta del tarot. Dice, el Cristo íntimo, victorioso es el Cristo rojo, el Cristo revolucionario, el Cristo rebelde. Hace estremecer a todas las potencias del bien y del mal. El Cristo rojo nunca podría ser comprendido por las potencias del bien y del mal. Ahí es donde entendemos a muchas personas que estudian esoterismo y a muchos que solo se dedican a hacer videos por YouTube donde hablan mal del maestro Samael. Son personas que ni bueno ni malo, o sea, son personas que realmente no podrían entender al Cristo rojo revolucionario, al Lobo Samael,
porque este es otro tipo de enseñanza totalmente superior a lo que ellos explican o a lo que ellos hablan en relación a las doctrinas gnósticas, y especialmente sobre el maestro, porque no le entienden, no le comprenden, tampoco le interesan estudiarlo en su profundidad. Todos los poderes del cielo se agitan y se ponen en movimiento unos contra otros ante los extraños procederes del logo revolucionario. En realidad, todos los seres, todos los aeones y todas las regiones del árbol de la vida y sus órdenes se agitan ante el Cristo rojo. El Cristo rojo es el Cristo que trabajó en la fragua encendida de Vulcano, el Cristo Salvador íntimo, el Cristo que salió victorioso en la hora de la tentación, el Cristo que expulsó a los mercaderes del templo interior, el Cristo que mató a los infieles, el Cristo vestido con la púrpura de los reyes. El Cristo interior profundo debe pelear tremendamente contra los eternos enemigos de la noche que están dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Estos enemigos son los infieles, los diversos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos psicológicos. La ascensión del Cristo en nosotros es un problema sexual. Los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas se agitan y revuelven ante la resurrección y ascensión del Cristo íntimo en nosotros. El Cristo íntimo debe pelear contra los poderes del bien y del mal. El Cristo íntimo está más allá del bien y del mal. El Cristo íntimo empuña la espada de la justicia cósmica. Los poderes del bien y del mal luchan entre sí ante los eventos crísticos. Muchas personas van en contra de las corrientes o van en contra de aquel camino luminoso de estos maestros cristificados. Lo vimos y lo hemos escuchado, ¿no? En las experiencias lo hemos prácticamente como visualizado, pero solamente nos han narrado la historia del maestro Samael luchando adelante, de frente, pero las corrientes opuestas del bien y del mal tratan de apaciguarlo. Han tratado de ver cómo acaban a su pueblo, cómo acaban con su legado, con su doctrina. ¿Por qué? Y es esto. Muchos detractores, muchos enemigos de la obra del maestro Samael siempre estuvieron ahí cerca de él, y realmente nos damos cuenta que para el Cristo rojo revolucionario, el gran maestro Samael, pues no se pudo, ¿no? No pudieron y nunca lo podrán, porque realmente esa era su obra. Dice acá, el sol, el sagrado sol absoluto, quiere hacer cristalizar en cada uno de nosotros las tres fuerzas primarias. Bajo la constelación de la ballena se desarrolla el iniciado. Sin Lucifer Bafómetro sería posible la autorrealización íntima del ser. Lucifer origina el impulso sexual en cada uno de nosotros. Si controlamos el impulso sexual y transmutamos el esperma sagrado, ascendemos de grado en grado, pero hay que transmutar el esperma sagrado. Quienes forniquemos, quienes perdamos la energía sexual, dejamos el misterio 24, lo dejamos allá, ¿sí? Lo dejamos pues como que en stand-by, lo dejamos ahí como que, ¿y qué ocurrió? Así que el misterio 24 se puede desarrollar con el sexto misterio en los misterios de la carta número 15, y la carta 15 se desdobla en la carta número 6, y la carta número 6, la carta número 15 y la carta 24, el telar de Dios, es el último misterio y es el primer misterio de adentro hacia afuera. Así que tengamos en cuenta que si nosotros transmutamos la semilla, vamos a ascender de grado en grado. Dice aquí el maestro, todo el trabajo de la gran obra se realiza en la novena esfera, en la carta número 9, que es el trabajo cuando la luna está llena en el mes de Tibi, en el 15º día de la luna, en el mes de Tibi, cuando ella está llena, rige la carta número 9, la novena esfera.
Y nos dice acá, la novena esfera es el sexo. Quienes derraman el vaso de Hermes fracasan en la gran obra. O sea que dejamos en suspenso el misterio 24. Las jerarquías del juego adoran a los interiores de los interiores. Los interiores de los interiores son los seres de los seres. Los interiores de los interiores es lo real de lo real. El vidente del vidente es el Dios íntimo del vidente. Tú lo sabes. Y por acá nos dice el maestro, ya comenzaríamos el capítulo número 4. Capítulo número 4. Empezaríamos el capítulo número 4 para posteriormente extraer más sabiduría de las enseñanzas de Logos en sus interpretaciones al sagrado libro del Pistisofía. Los misterios de Lucis, luz, el portador de la luz, el divino Daimon, los misterios que corresponden al laboratorio, al taller del universo, con aquel extraordinario Lucis que toma el fuego del laboratorio de Vulcano, que toma el fuego de Hefestos, de su laboratorio, lo deposita en el laboratorio del ser humano, en sus órganos creadores, y nos conecta mediante este fuego con los misterios de la sabiduría para podernos regenerar, para podernos transformar. Si sabemos aprovechar la semilla, si podemos tomar la energía y trabajar con el misterio 24, en la carta 16 que se convierte en la carta 15 que se convierte en la 6, y posteriormente estos misterios moldearse en la carta número 9 y posteriormente darle forma a la piedra informe. Así que, queridos compañeros, hermanos, fráteres, donde quiera que ustedes estén, discúlpenme ustedes que de pronto algún detalle o que hablemos de una forma tan de pronto escueta, pero realmente lo hablamos en base a las enseñanzas del maestro, lo hablamos en base a la doctrina samadeliana, así no le gusta a muchas personas, pero lo hablamos en base a la doctrina del Logos Samael, y vaya pues para todos ustedes lo mejor de lo mejor. Anhelamos que cada uno de nosotros avancemos, que trabajemos, que hagamos uso de la semilla para poder avanzar de grado en grado, que tomemos uso de los misterios crísticos, que podamos convertir esa luna en un sol. Transformar la luna en un sol equivale a trabajar con los misterios crísticos mediante las técnicas de transmutación en el arcano AZF, y poder trabajar cada día con mayor intensidad en el taller de Hefesto para que el poderoso y extraordinario Prometeo, este que ven ustedes acá atrás, al gran Prometeo, pueda ayudarnos, y que no solo nos ayude con la tentación, sino que también nos ayude para poderlo también trascender, ¿sí? Que nos ayude a trascenderlo, o sea, que las pruebas las podamos trascender, que nos ayude, y que la Madre Kundalini nos acobije y nos abrigue con su manto sagrado, nos ayude de momento en momento ante las dificultades, pruebas, circunstancias tengamos que vivir en el camino para seguir adelante ante la comprensión del ego, la muerte psicológica, la santidad, la purificación, la regeneración y el servicio a la humanidad. Que el Padre bien amado, nuestro ser que mora en secreto, a todos vosotros, compañeros, hermanos, nos ayude de momento en momento, no nos deje solos, que nos acompañe siempre, que a donde quiera que vayamos, nuestro ser esté con nosotros, nuestro Padre que mora en secreto, que nuestro Cristo íntimo, nuestro Maestro interior profundo, nos guíe con su sabiduría, que no nos deje perder en este camino, en este lodazal donde vivimos, que cada día de nosotros recibamos la asistencia del Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida, que el Sacratísimo Espíritu Santo, con su esposa, la Devi Kundalini, nos ayude, que el extraordinario
y maravilloso ser de cada uno de nosotros no nos deje solo en ningún momento, en ningún instante. Que la fuerza del Maestro Samael siempre esté con nosotros, que la fuerza de los sabios maestros del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, que la ley divina cósmica del Señor Anubis de perfección pueda permitirnos que ese fiel de la balanza se incline a nuestro favor, que el fiel de la balanza se incline a nuestra gracia, a nuestra misericordia, para poder avanzar cada día más y no quedarnos en un nivel, sino aumentar nuestros niveles espirituales, y que cada día todos ustedes, hermanos, donde quiera que estén, que me están viendo en este momento, puedan sentir la presencia de su ser, de su Madre, de su Cristo, y que ese ser los pueda impulsar cada día a su propia revolución. No importa que este servidor se quede allá atrás, pero que ustedes puedan seguir adelante como esas águilas rebeldes y que ustedes puedan volar hacia el cielo. Eso sería algo extraordinario. Dios quiera que estas enseñanzas sirvan para todos ustedes, que mis palabras hayan llegado al corazón de ustedes, a la conciencia de ustedes, y que el amor del Cristo pues nos acompañe donde quiera que nos encontremos, y que el cielo nos ayude a mantenernos fieles y firmes en el camino espiritual. Que no nos dejemos de fiar de tantas, que no nos dejemos confundir de tantas enseñanzas foráneas, pseudoesotéricas, pseudo-ocultistas, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos desorientar por una cantidad de enseñanzas que realmente son enseñanzas que invitan a la fornicación, que invitan a lo contrario que enseña la gnosis, y que nos hacen caer por el camino de la magia negra, por el camino del perder nuestra conciencia. Así que para todos ustedes los exhorto a seguir la doctrina samaeliana y busquen ayuda, busquen centros, conocimientos, instituciones serias donde puedan recibir orientaciones, guiaturas, doctrina basada por el maestro Samael, donde siempre se nombre al maestro Samael en su doctrina, no donde hayan conocimientos que solamente hablan de gnosis, pero nunca nombran al maestro Samael y se han tomado la enseñanza como de ellos para hablar de la doctrina, pero poco nombran al Cristo Samael, al Cristo rojo. Así que les exhorto para que tengan mucho cuidado y siempre sea bajo el lineamiento de su doctrina samaeliana que está en sus obras, y tratemos de estudiarla, de practicarla. Tengan en cuenta que tenemos los ejercicios de la macería, las vocalizaciones, los pranayamas, tenemos la meditación, tenemos las runas, las limpiezas de plantas, tenemos nosotros el contacto con la naturaleza, la elementoterapia, la teurgia, la magia elemental, tenemos las obras del maestro para estudiarlas, tenemos doctrinas de libros antiguos y sagrados, libros escritos también con gran sabiduría y filosofía de grandes maestros, que hay que saber sacar, como dice el maestro, aquellas enseñanzas para que podamos seguir avanzando. Agradecemos su participación donde quiera que estén. Voy a contestar unas cuantas preguntas y iremos concluyendo el tema en la tarde de hoy. Nos dice por aquí en este momento, tengan en cuenta que si a ustedes les gustó este tema, por favor colóquenle me gusta, porque quiero que estos 3 capítulos que ya hemos estudiado, estos 3 videos, estas 3 conferencias puedan llegar a muchos estudiantes gnósticos que también gustan del estudio de la pistisofía. Nos dice por aquí en este momento nuestro amigo Carlos Domínguez, dice: hola profe, saludos, bienvenido Carlos. Nos dice también por aquí astronauta, saludos desde Brasil, paz inverencial, muchas gracias. Janet Forero dice: hola profe, presente, un abrazo enorme, gracias por tu participación. Alba Rocío Naranjo dice: hola, somos Más Colombia desde Bogotá, muy buenas tardes, bienvenido, gracias. Gracias. Marta Robles dice: paz inverencial hermano, bienvenida. Aquí aparece como Naki y nos dice: hola, muy buenas tardes maestro, saludos desde Querétaro, México. Bienvenido a todos los hermanos manitos, todos los manitos. Y nos dice Cacanainus, dice: hola, ¿qué podemos hacer los solteros que no podemos hacer sexo, tener sexo, o por
o por tanto no podemos trascender la energía. Considero que deberíamos decir los misterios sexuales, la transmutación, porque sexo lo hace cualquiera, ¿no? Y practicar como pranayamas. Tenemos todos los pranayamas, tenemos la macería, pranayama egipcio. Hay que usar el pranayama como soltero todos los días. Y nos dice por aquí Roberto Arevalo. Muy buenas tardes a todos desde Caracas, Paz Inverencial, muchas gracias. Y Fernando Henao dice, muy buenas tardes. Si un hombre está haciendo un trabajo serio de castidad y la vida le presenta una buena mujer, pero que es intensa sexualmente, ¿cómo se manejaría eso? Pues si tu esposa es intensa a nivel sexual, aproveche porque eso se necesita es fuego. La clave es que esa intensidad no lo lleve a uno a la pérdida energética o lo que llamamos fornicación del ensémenis, pero que si la persona es de buena energía, buena vitalidad, pues como esposa, mejor dicho, es la ayuda que necesitas. Y si la mujer acepta la castidad, pues trascendental, de eso se trata. Y nos dice por aquí en este momento, Roberto Arevalo, muy buenas tardes a todos desde Caracas, Paz Inverencial, don Roberto, muy amable. Y Fernando Henao dice, muy buenas tardes. Si un hombre está haciendo un trabajo, creo que ya me devolví. Si está haciendo un buen trabajo serio de castidad y la vida le presenta una buena mujer, pero que es intensa sexualmente, ya contesté. Uno necesita fuego. Susana dice por aquí, Ada, este libro es para leer varias veces porque no es fácil de interpretar. Me cuesta mucho entender. Ve y consíguete el libro, cómpralo, descárgalo y vamos a estudiarlo muchas veces, Ada, y vamos a pedirle al ser iluminación para poder entender al maestro. Elia Alcantara dice, quiere decir que cada uno de nosotros tiene un Lucifer que acompaña en el trabajo y quiero entender que las pruebas son de acuerdo al nivel del ser. Tú lo has dicho, así lo dice el maestro. Fernando Henao dice, ¿cómo se diferencian las pruebas por las cuales se le somete a una persona para alcanzar la castidad? Y ahí que rechazar, y hay que rechazar. Y a una mujer que en realidad le sirve a uno para un avance espiritual alquímico. Lo has dicho, mi querido amigo, si la mujer te sirve, pues esa es, porque te sirve y te ayuda. Y las pruebas pues llegarán en su momento de acuerdo pues al nivel de cada persona, de acuerdo a los defectos que hay que trabajar. Las pruebas nos las ponen por ira, nos las ponen por pereza, nos las ponen por orgullo, por miedos. Las pruebas nos las colocan a nosotros con ciertos vicios que hemos traído, que tenemos, ciertas formas de ser, nos las ponen por diversos estados. Y si trascendemos y trascendemos y trascendemos, pues vamos ganando, vamos avanzando. Ana Sanabria dice, maravillosa conferencia para transformación de nuestro real ser. Elia Alcantara dice, que todas sus peticiones sean escuchadas y concedidas de acuerdo con la ley, así sea, así sea, así sea. Que el cielo nos lo confiera. Ismael Ramírez dice, me gusta. Claudia Patricia Chávez dice, saludos desde Colombia, gracias. Perla Negra, gracias, muy buena. Muy buena enseñanza desde Costa Rica, con todo el gusto. Cruz Ramírez dice, llegué tarde, lo veo completo más tarde, gracias. Con mucho gusto, Cruz. Alba Rocío Naranjo dice, hola, gracias. Somos Más Colombia desde Bogotá. Muy buenas tardes. Para todos ustedes, compañeros, amigos, espero les haya gustado esta tercera parte. Les informo desde ya que dentro de 8 días no tenemos conferencia. Tengo compromiso de mi trabajo, tengo una agenda bastante extensa, bastante amplia de mi trabajo particular, de cómo me gano la vida, y pues no vamos a poder tener conferencia dentro de 8 días, así que me dispensan, me disculpan,
Tengo compromiso 2 fines de semana bastante completos, bastante cargados, así que pues no vamos a poder estudiar. Dentro de 8 días no hay conferencia y pues anhelo que repasen estos videos, repasen estas conferencias, repasen, estudien, cojamos los libros del maestro y hagamos nuestras prácticas particulares, individuales, donde estemos, donde vivimos, donde podamos, y no paremos, vamos para adelante, que el cielo no está con nosotros, no estamos solos. El cielo me lo ha demostrado a mí que no está uno solo. Cuando uno piensa que está solo, está más acompañado. Y cuando uno piensa que porque le cierran las puertas está solo, es mentiras, porque el cielo le abre muchas puertas a uno, puertas mucho más grandes. Así que de verdad, gracias por haberse conectado, gracias por haber participado y nos estaremos viendo más adelantico. Estaré compartiendo en el grupo la información de la conferencia cuando se vuelva a realizar. Estaré compartiendo en el estado de YouTube el volante para las otras conferencias que se van a dar, y pues tengan en cuenta ustedes que pues no es nuestra, o sea, se sale de nuestras manos que no podamos dar conferencia dentro de 8 días. El próximo sábado tenemos la conferencia, los 4 estados de conciencia. Esa conferencia también sería pues este sábado, y a los 8 días pues tampoco habría conferencia porque pues vuelvo y les digo, nos queda imposible. Así que queridos compañeros, fráteres, donde quiera que estén, gracias por haberse conectado, compartido con esta persona, haber escuchado a esta persona, y les deseo pues lo mejor. A Janete Medina dice saludos desde Ciudad de México, gracias por sus enseñanzas. A ti, a Elia Alcantara. Dice, ¿y el sábado sí hay conferencia? Claro que sí. Vamos para a los 4 estados de conciencia el próximo sábado. Y nos dice aquí Luciana Hurtado, gracias profesor por sus enseñanzas. Gracias a ti por haberte conectado y a todos los participantes. Un fuerte abrazo donde quiera que estén. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor de lo mejor. Nos veremos la próxima conferencia. Hasta pronto.